La pregunta final, lo que todos vamos a enfrentar, la vida después de la muerte. Muchas personas dicen que llegaron hasta allá. Muchas personas dicen que fallecieron y volvieron y nos cuentan historias increíbles. Hoy en Más Allá, prepárense porque tenemos una entrevista sorprendente, una entrevista a políticos colombianos que va a cambiar, yo creo que, su percepción de la vida. Bienvenidos a nuestro especial sobre experiencias cercanas a la muerte. La otra realidad, el país de los muertos, el cielo, el Valhalla. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad le ha temido a la muerte, una realidad palpable que se ha transformado en el misterio más importante de todos los tiempos. Filósofos, mesías y académicos han dedicado su vida a resolver la pregunta más importante de nuestra existencia. ¿Hay vida después de la muerte? Una pregunta que se refleja en el cine y la televisión mediante películas como El Sexto Sentido de 1999. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins? Walking around like regular people. Lejos de la ficción, docenas de personas dicen haber podido tener experiencias cercanas a la muerte. Acompáñennos esta noche para conocer los testimonios de Ernesto Samper, Antonio Navarro Wolf y Elizabeth Taylor en nuestro especial sobre las fronteras de la muerte en Más Allá. Buenas noches. El tema que tenemos hoy realmente nos toca a todos. Todos hemos tenido algún familiar que ha muerto. Nuestro hermano, nuestro sobrino, nuestro hijo. Y el dolor nos embarga y entramos en esa desesperación y desconfiamos incluso del mismísimo Dios y de nuestras creencias. Ustedes nos escriben todo el tiempo. Este programa yo no lo tenía planeado, pero han llegado tantos mensajes pidiendo analizar la vida después de la muerte que lo estamos haciendo. Gracias a ustedes, gracias a los que ven Más Allá. Fuimos y buscamos personas conocidas que tuvieran esa experiencia. Y ahora tenemos aquí dos invitados de lujo para estudiar esos testimonios y para hablar de eso, de la vida después de la muerte. Está conmigo Juan Jesús Vallejo. Para mí es la persona que me enseñó muchas cosas, trabajamos en radio juntos, fue mi jefe. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Tremendamente feliz de estar aquí. La muerte, ese tema nos toca a todos. La muerte es maravillosa, es lo más democrático que existe. Da igual que seas rico, pobre, listo, tonto, tengas 3 doctorados, te mueres. Y entonces, en ese sentido, me parece un invento genial. Además, en el mundo, la muerte trae también renovación. Lo único es si la muerte es realmente un final, ¿vale? O si la muerte es simplemente un paso más en la vida y después de la muerte comienza otra cosa que, bueno, pues que la ciencia, algunos científicos, luego lo haremos de ellos, mira e intenta mirar y no son cualquier científico, ¿vale? Porque ser profesor de medicina en Harvard, pues no creo que lo llegue a hacer cualquiera, por ejemplo. Pero no sabemos todavía exactamente qué hay detrás, ¿no? Pero me parece algo realmente maravilloso. Yo, por ejemplo, a nivel personal, no creo en la muerte. Para mí la muerte es un paso más en la vida. Es profesora también, trabaja en el archivo distrital, es antropóloga y también estudia los documentos antiguos que hablan de nuestro pasado. María Eugenia, ¿cómo está usted esta noche? Bien, muchas gracias por la invitación, Esteban. Siempre es grato compartir con los invitados y contigo. Gracias. María Eugenia Hernández, ¿qué piensa usted de la muerte, su opinión personal? Bueno, yo también creo que hay un final del cuerpo natural.
pero algo pasa después de ahí. Quizá también es un rito de paso como culturalmente se ha tomado, ¿no? Los antropólogos han definido la muerte más como un rito de paso que como un final de todo. Bueno, hay una persona que fue muy famosa, era una actriz llamada Elizabeth Taylor. Ella ya murió, pero antes de morir dice que ella tuvo un encuentro con la otra vida, que en un momento de su vida estuvo cerca de la muerte y pudo vislumbrar lo que llamaríamos la otra realidad. Observen esta nota y ustedes, que son los invitados especiales esta noche, opinen con el numeral Muerte Más Allá. La diva, la novia de Hollywood, la actriz que conquistó a millones, Elizabeth Taylor, también tuvo una experiencia cercana a la muerte. Como aseguró en una entrevista a finales del siglo XX que sorprendió a sus seguidores. Cuando estaba al otro lado, como en un túnel, y estaba con Mike, era hermoso, cálido, y la luz era muy acogedora. Me aferré a él y me dijo, tienes que volver, tienes cosas que hacer, y aquí estoy. En el año 2011, Elizabeth murió rodeada de sus familiares a los 79 años. Sus brillantes actuaciones y su espectacular físico la convirtieron en un ícono del cine que todavía no ha podido ser superado. Aunque también fue reconocida debido a sus 8 matrimonios y sus excesos con las drogas y el alcohol. ¿Pudo Elizabeth Taylor visualizar la vida después de la muerte? ¿Se trata de una experiencia única o es algo que puede ocurrirle a usted en este momento? Expertos debaten aquí en Más Allá. Una experiencia que nos habla de la posibilidad de que haya otra existencia después de que fallezcamos. Ahí hacíamos la pregunta y se las quiero hacer a ustedes también en redes sociales y quiero que me respondan por Twitter. ¿Es una experiencia única lo que le pasó a Elizabeth Taylor o le puede pasar a cualquiera? No, no es una experiencia única para absolutamente nada. Aquí la clave de todo esto la comienza en el año 1975 un doctor en psiquiatría que se llama Raymond Moody, que trabaja en un hospital en Georgia, que escribe un libro que se llama Vida después de la vida. Es un bestseller a nivel mundial y es el primero que entrevista a, recordaría, casi 200 personas que han estado clínicamente muertas por tener paros cardíacos, y se da cuenta que hay una serie de patrones que todos describen en ese proceso de esos minutos que han estado muertos. Entonces es un boom mundial y a partir de ahí empiezan investigaciones por parte de otros médicos, aunque hay que ese digamos, mérito lo tiene Raymond Moody, que es el primero que pone esto encima de la mesa. Doctora María Eugenia, siempre se imaginó en todas las culturas una vida después de la muerte y es parecido a lo que nos dice Elizabeth Taylor o lo que dijo que le había pasado. Claro, si nosotros hacemos una visión retrospectiva desde los primeros hombres, al principio pues eran parte de la naturaleza y se comportaban como tal, seguían en sus bandas y a los que mataban los depredadores los dejaban ahí sin más. Pero llega un momento en que esa pérdida de esa vida empezó a tomar significado, sobre todo cuando las sociedades empezaron a ser sedentarias, ¿no? Y empiezan a enterrar los muertos, pero con la idea de un viaje, de que este fue un paso y ahora van a otra parte, van a otro mundo. Y empieza toda la carga simbólica y la carga cultural dentro de las tumbas. El ajuar se compone cada vez de más cosas, ¿no? De sus elementos, por ejemplo, si era un guerrero, con las armas, si era un gobernante, pues con todo el ajuar de gobernante, porque iba a ser gobernante en otro mundo. Es muy interesante, por eso también lo vemos en Egipto, ¿no? Es como si se viera la muerte como el principio de un viaje. Pero lo que está diciendo la doctora es súper importante y te voy a comentar por qué. Si uno va a las pinturas rupestres más antiguas del mundo, que es Chauvet, en Francia, tienen 30.000 años de antigüedad,
ahí es donde podemos por primera vez ver lo que era el Homo sapiens. Hay un testimonio de un antropólogo francés muy bueno que decía cuando investigó Chauvet que no deberíamos de llamarnos Homo sapiens, deberíamos de llamarnos Homo spiritualis, porque lo que nos diferencia del neandertal es esto, lo mágico, los amuletos, los símbolos. Y entonces la diferencia entre el neandertal y el sapien es que donde vive el sapien empieza a poner toda una cantidad de símbolos religiosos y mágicos que le dan otra dimensión a la vida. Y a mí eso me parece fascinante, que ahora de repente ha llegado la ciencia, una ciencia también, lo que yo llamo los ciencinazis, ¿vale? Que todo lo que no sea ciencia así cuadricular lo odian y no sé por qué, ¿vale? Pero la ciencia no puede discernir todo lo que pasa en nuestra realidad, es absurdo. Y es interesante porque se ve como un viaje y asimismo lo está diciendo Elizabeth Taylor y otros testimonios, que estar cerca de la muerte es como empezar a caminar en un túnel, como irse y de pronto le dicen vuelva, vuelva, y vuelven a la vida. Siempre se ha visto como eso, ¿no? Como irse a otro lugar. Sí, es a construirse en otra parte, es como cíclico, ¿no? Lo que dice Mircea Eliade, el mito del eterno retorno, ¿no? Todo es un círculo y atraviesan ese punto y el túnel se supone, ellos dicen, los testimonios, ¿no? De los que lo han contado, es circular como si fuera de nuevo el vientre, ¿no? Volver a un estado maravilloso de descanso total, de relajación, lo que los en Oriente llaman el nirvana. Y hay una cosa muy interesante que es que también en el cristianismo se veía el infierno y el cielo como si fuera un círculo, ¿no? Unos círculos. Claro, en la Divina Comedia de Dante están los círculos de todos los pecados capitales y ahí están ubicados todas las personas, ¿no? Y él habla con nombre propio, aquí me encontré con, y él lo que está buscando al final de esos círculos es a Beatriz, que se la han llevado porque ella se comprometió a entregar su alma si su esposo regresaba vivo de la guerra, ¿no? Bueno, señores, ustedes no se muevan. Aquí tenemos este libro que les recomendamos aquí en Más Allá, se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Son historias de asesinos en serie, de terribles asesinos que depredaron y atacaron a personas inocentes en Colombia. En cualquier librería del país, conozca ahí la historia, por ejemplo, de Garavito. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a las experiencias cercanas a la muerte. Estábamos hablando aquí y justo nos dice un camarógrafo que también vivió esa experiencia, sí, que debería estar entonces a este lado. Claro, se quedó en este lado porque si no estaría muerto. Pero es impresionante porque justo cuando estamos hablando y además en Twitter esta noche, mucha gente estará colgando sus historias, no las hemos podido leer, pero mucha gente seguro lo vivió. Hay una cosa muy interesante que aparece incluso en antiguos textos, y yo como antropólogo lo puedo decir también en antiguas leyendas, que es cuando la gente está cercana a la muerte, parece que se desdoblara y se viera a sí misma, ¿no? Es una cosa impresionante. Y eso les ha sucedido también en sueños. En sueños casi siempre entre la vigilia y la profundidad del sueño suceden esas cosas, ¿no? Porque es la intersección entre la realidad y lo que no es real. Entonces se salen de sí y se ven durmiendo y ¡pum! Regresan. Como los chamanes, ¿no? Los chamanes también hacían el vuelo chamánico con plantas, y la idea es ir al mundo de los muertos, pero uno bien, ¿no?, puesto de ayahuasca vuela increíble. Te lo digo porque yo lo he hecho. Yagé, sí. Efectivamente. Sí, vamos a ver. Realmente las antiguas religiones todas nos hablan de esto y lo que hizo Raymond Moody es empezar a poner, digamos, toda una serie de ladrillos. Me explico. Cuando él recoge toda esta cantidad de testimonios, lo primero que él hace como médico psiquiatra es descartar que esto sea por temas fisiológicos, porque sea un estado de hipopsia, que falte oxígeno en el cerebro o porque segregue ciertas sustancias en el momento en el que te están muriendo. Lo primero que hace es descartar esto. Luego, una cosa que él no puede entender como médico, como científico, es que haya una serie de cosas que siempre se repiten. Primero, este desdoblamiento. Segundo, una sensación de paz tremenda. Tercero, ver ese túnel, envolverte en oscuridad. Cuarto, que veas tu vida pasar delante de ti en muy pocos segundos.
Quinto, que veas seres queridos que fallecieron y empiezan a hablarte. Y luego ya este sexto paso, que sería cuando ves una luz y puedes llegar a pasar más allá, que en muchos casos queda ahí, ¿no? Porque justo en ese instante pues lo que te toca es retornar. Una cosa muy curiosa, el 100% de las personas que han estado en este estado, yo lo pude investigar con mi padre, que en paz descanse, porque a mi padre le dieron 3 cuchilladas y estuvo conectado a una máquina 3 semanas, para ser exacto, sin tener conciencia. Entonces, y él me decía, la cosa más terrible, yo no tenía ganas de volver. Y además cuando vuelves, pues claro, verte conectado a una máquina de una forma pues horrorosa, ¿no? Y entonces Raymond Moody comentaba ya esto en el 75, nadie quiere volver. Está muy bien. Y hay solamente muy pocos casos que lo que en vez de ver esa luz al final del túnel, lo que ven es algo tremendamente oscuro, tremendamente tenebroso. Lo que podría ser interpretado como el infierno, correcto, el averno, el tártaro. Vean esta gráfica que les vamos a poner a continuación en pantalla. Esta es una investigación de este año. Aquí la tienen. Y esta es de la Universidad de Trondheim y ellos hicieron una investigación no para ver si había después de la muerte, sino para saber qué sentían las personas que decían haber vivido estas experiencias. Y dicen que tienen un 53% experiencia agradable. O sea que la mayoría viven cosas que son como estábamos hablando. Sí. Y solo un 14% se enfrentan a algo que les parece terrible, horrible, que los atormenta. El otro porcentaje que está perdido ahí son los que no dijeron nada. No vieron nada. Ahí no lo tenemos, pero hay un porcentaje de gente que dice, yo no vi nada. Pero el 100% de ese 53 más 14 cambian su vida de lo que les impacta esa experiencia. Y eso me parece algo muy curioso. Doctora, esto es muy interesante porque culturalmente se imaginan las culturas o creen las culturas y las religiones en otra realidad buena y mala. Una de castigo y una de paz, como se está viendo en esto, infierno, cielo, tártaro. Es un instrumento de control muy efectivo para la religión, ¿no? Entre más sufran, más van ganando para el paraíso, ¿sí? Es decir... Bueno, eso es muy cristiano o muy católico. Por eso estoy diciendo, es un instrumento de control muy efectivo para la religión. Entonces, entre más sufras, más conquistas el paraíso. Pero no todas las religiones, ¿sí? Porque la antigua Roma se metió en una orgía tremenda y cuanto más trincaba uno allí, pues más contento se ponía el dios Dionisio. Yo hablo del cristianismo, catolicismo occidental. No, y todos los cristianos hablan mucho del infierno y del cielo. Y digo que es un instrumento muy efectivo porque de control, claro. por temor al infierno, entonces, pues, entre comillas, se comportan bien para ganar. Y si sufren, agradecen el sufrimiento. El Islam también tiene el infierno y el cielo. Pero fuimos hasta donde un presidente de Colombia gobernó nuestro país, Ernesto Samper Pizano. Él dice que fue al túnel y que estuvo al borde de la muerte. Y esta es su historia. Eso fue a raíz del atentado que me hicieron en 1989 en el aeropuerto El Dorado, en el cual pereció José Antequera. Me llevaron rápidamente a la clínica. Había tenido 13 impactos de bala. Me alcanzaron a sacar 9, me quedan todavía 4 adentro. Y viví unos momentos muy difíciles en los días siguientes al atentado, porque prácticamente estuve más allá de más cerca de la muerte que de la vida. No encontraban los antibióticos para tratarme, me dio una septicemia, o sea, una enfermedad, una infección generalizada, que comenzó a comprometer los órganos y se produjo una falla multisistémica. Y en esos días yo me acuerdo que comencé a vivir sensaciones extrañas. La primera sensación es que yo sentía que estaba por fuera de mi cuerpo y que podía ver desde una esquina cómo me estaban interviniendo los médicos, tanto en la sala, en la cama de cuidados intensivos, como en el mismo quirófano. Veía todo verde, como si hubiera una marquesina encima de mí. Y luego comencé a
a tener cierto tipo de visiones. Y yo esa noche vi a mi papá y a mi abuelo, a los dos, en la colina, que me estaban llamando. Y le escribí a mi mujer, porque en ese momento estaba entubado, le dije, me están llamando mi papá y mi abuelo. Y mi mujer me dijo, no, espérate. Pero yo no sentí angustia. Y a mí me gusta contar este cuento porque la gente piensa que la muerte es como una cosa que lo jala a uno, una fuerza desesperada y uno se aferra. No, es un cambio de estado. Hoy estoy vivo, mañana no estoy. Y eso tal vez le ayuda a la gente a enfrentar la muerte con más tranquilidad, como efectivamente lo enfrenté yo. Una entrevista exclusiva grabada por nosotros con el presidente Samper. Juan Jesús, ¿qué piensa de todo lo que nos dijo Ernesto Samper? Pues que él lo vivió como una realidad, como todas las personas que han tenido una ECM y recuerdan esto. Y entonces, como es su realidad, me parece tremendamente respetable. Lo que es muy difícil de explicar para esa parte de la ciencia que tiene una mente obtusa es por qué todo el mundo repite la misma historia. Porque si fuera un estado de hipopsia, que es una alucinación, tú le das yagé a 40 personas y cada uno ve una película distinta. Efectivamente. Ajá. Mientras que aquí, las pautas que describió Raymond Moody se repiten una y otra y otra. Y da igual que sea musulmán, cristiano, budista, judío. ¿Cómo se explica eso? Doctora, nos dice que aparecen de pronto en su vida, y esta es la primera parte, ya vamos a ver la segunda parte de la entrevista exclusiva que le hicimos a Ernesto Samper. Dice él que ve a los familiares como en una colina, que lo llaman. Esto es muy común, ¿no? En todas las religiones, incluso dentro de los chamanes. Efectivamente, ellos siempre es la tendencia a encontrarse con el antepasado, porque el antepasado es el que ya se ha ido y el que se supone que lo está esperando. Culturalmente, eso es un orden que se siembra en el espíritu, en la mente, y cuando se experimentan esas sensaciones, de pronto empieza a tejerse esa cadena hacia lo antiguo, hacia el pasado, para encontrar esas respuestas de dónde venimos y dónde están ellos, qué es lo que sienten, porque nosotros siempre nos preguntamos en este lado, ¿qué sienten los que están más allá? Bueno, y ustedes díganos qué sienten con el numeral de esta noche, que es Muerte Más Allá, y observen y comenten la segunda parte que le hicimos en exclusiva, esta entrevista a Ernesto Samper. Sentí como que estaba flotando sobre una luz y veía abajo como si estuvieran proyectando una película de lo que han sido pues situaciones de mi vida que muy rápidamente, como si le pasan a uno la película final. Entonces veía lo que había sido pues mi primera comunión. Cuando estaba en eso, sentía que cada vez que me movía sonaban como campanitas. Y yo pensé, dije, bueno, ¿será que estoy en el cielo o qué? Que siento campanitas cada vez que me muevo. Y después vine a descubrir que eran las enfermeras de la clínica que me han puesto medallitas del Divino Niño, las colgaban en las sábanas para que yo me salvara. Y ya cuando comencé a recuperarme, tenía enfrente a mi cama donde estaba, tenía un reloj que marcaba las 4:10, me acuerdo exactamente. Y yo me dormía y me despertaba y el reloj parado, eran las 4:10. Entonces pensé que me había muerto porque dije, se paró el reloj, todas estas sensaciones que tengo y era que le faltaban pilas. Por esos días, pues llegó mi hijo mayor, que estaba por fuera y me cogió la mano y me dijo, tranquilo papá, que esta vamos a salir. Y eso fue como si me hubieran tirado un ancla. Regresé. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino a morirme, que son dos cosas distintas. Una cosa es pasar el peaje
y otra cosa es llegar al peaje. A eso sí le tengo miedo, a un envejecimiento doloroso o a un envejecimiento aislado de la familia, en fin. A eso le tengo bastante miedo, pero a la muerte no. Doctora, aquí había algo que estamos hablando que es sorprendente. Todos ellos viven y dicen que han vivido una estructura similar y eso es lo raro, eso es lo extraño. Sí. Todos ven lo mismo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con que son marcas culturales que están dentro de la energía y de lo que la gente piensa. Y pues nosotros somos producto de eso, somos producto de nuestro orden cultural. Pero ¿por qué ¿sí? se repiten culturas tan tremendamente distintas? Distintas, claro, pero religiosamente. Pero es que mira, lo que pasa es que en todas las culturas el cerebro humano es igual, ¿sí? Todos tenemos el mismo tamaño, tenemos las mismas capacidades. Es como cuando la gente dice, las pirámides mayas, las pirámides egipcias, las hicieron extraterrestres. No, es que en todos los lugares del mundo todos tenemos la misma capacidad de pensar, de crear y también de ver esas cosas. Es decir, somos seres humanos, Homo sapiens sapiens, pertenecemos todos a la misma especie. La cultura es lo que nos hace diferentes. Sí, pero aquí la clave de las ECMs es nuestra conciencia es capaz de sobrevivir a la muerte y de ir más allá, porque lo único que podemos investigar bien realmente es el paso. Y el paso sí es tremendamente extraño, en que se repiten siempre esos mismos ladrillos, aunque culturalmente estemos muy alejados unos de otros, porque si uno ve las pirámides en Egipto y las mayas, son tremendamente distintas. Claro. Una pirámide maya tiene 3, 7 o 9 escalones, una pirámide egipcia ninguno, ¿vale? Mientras que esto sí es una pauta constante. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es el que revolucionó hace pocos años, fue otro boom, y es un profesor de medicina en Harvard, que es Eben Alexander. Eben Alexander es un señor, profesor de medicina en Harvard, uno de los mejores neurocirujanos de Estados Unidos, no es cualquiera en el mundo científico, y este señor, que es un escéptico total y absoluto, pues le entra una bacteria que es una E. coli, acaba en coma, y el tipo, cuando se levanta del coma, pide, porque estaba conectado a una máquina, cómo le estaba funcionando el córtex cerebral, y dijo, vamos a ver, lo que yo he visto y he vivido es imposible con un córtex cerebral que no tuviera ninguna función. Es imposible. Fue un artículo en la revista Newsweek, fue portada en Newsweek, saltaron como siempre los ciencinazis a atacarlo y demás, ¿vale? Pero el tipo RQR ha publicado un libro de esto, sí, y no se echa para atrás. Y ya volvemos con esta discusión y un testimonio alucinante, que es el del señor realmente alucinante, Antonio Navarro Wolf. Pero por ahora le recomendamos este libro a todos ustedes. Se llama Reencarnación, las pruebas. Lo encuentran en Panamericana Editorial, gracias a Camila Melo, que nos lo envía. Camila, un abrazo desde acá. Sigue siendo tan buena periodista y te queremos mucho, Camila Melo. Y ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a los encuentros cercanos a la muerte, a las experiencias que han tenido muchas personas. Vimos un testimonio exclusivo de Ernesto Samper. Por Twitter nos escriben cantidades con numerar muertes más allá. Saludo a Carechimba, que resucitó esta noche. Seguro tenía una experiencia cercana con la muerte porque no ha vuelto a tuitear. Por aquí está Nomás Yo, Fierita83, Edison Giraldo, la familia Mejía desde México. Hay un montón de gente que no conozco. A todos ustedes gracias, que nos están ahí tuiteando y algunos nos cuentan sus experiencias. Bueno, Antonio Navarro Wolf, uno de los políticos más importantes de Colombia, también se enfrentó a la muerte y esto fue lo que nos contó. En 1985, cuando estábamos haciendo una negociación de paz con el gobierno de Belisario Betancourt, me tiraron una granada. Estaba yo en una cafetería desayunando. La granada me estalló al lado del pie izquierdo, me entraron 136 estirlas, me destrozaron el pie izquierdo, me entraron en los brazos, una por aquí en el cuello, y quedé muy mal, pero no al borde de la muerte. Me llevaron al hospital en Cali, por esto fue en Cali. Allá estuve 15 días en el hospital departamental y me fui recuperando. Después estuve unos días en cuidados intensivos, etc.
Decidieron después sacarme del país porque teóricamente o aparentemente me iban a rematar. Me llevaron a México, a la Ciudad de México, al Hospital Mosel. Cuando llegué al Hospital Mosel, un hospital grande de la Ciudad de México, me pusieron un medicamento que se llama dipirona y me dio un shock anafiláctico, o sea, un shock de resistencia, de reacción a la dipirona que me metió literalmente por el túnel de la muerte. La luz se va alejando despacio, despacio, despacio. Al principio uno siente angustia, después todo se va quedando tranquilo, todo se va quedando quieto y uno se va metiendo por el túnel de la muerte. Y la luz se va alejando, despacio se va alejando. Cuando hablan del túnel de la muerte, eso es literal, súper plácido, es la palabra que yo he usado para describir ese momento. Me sentía muy bien y me sentía muy contento de que eso estuviera avanzando. Nos dice Antonio Navarro Wolf que se sentía muy contento y que estaba feliz. Eso lo dice todo el mundo y es rarísimo, sí, ¿verdad? El 100% de las personas, salvo esos 14% que tienen la experiencia negativa, que sienten una tremenda y absoluta paz. Repito, hay muchos científicos que están en esto. El que a día de hoy está más de moda a nivel mundial, sus estudios son documentales en Discovery, por ejemplo, es Sam Parnia, que es profesor de medicina de la Universidad de Nueva York, y Sam Parnia ha entrevistado a 2060 personas que han estado clínicamente muertas. Entonces es el estudio científico más grande que se ha hecho. Se repite lo mismo que ya averiguó Raymond Moody, y Sam Parnia sí afirma, aunque los de siempre le critiquen, que la conciencia mínimo 8 minutos sigue viva después de la muerte. Y es que ya vamos con una segunda parte, pero lo que nos dice Antonio Navarro Wolf es algo que es también muy de las religiones, que es cuando se muere alguien es como desprenderse, ¿no? Como alejarse de lo físico y entrar a un mundo de luz que no es es un mundo espiritual. Sí, efectivamente, y todos piensan en la luz porque es un nuevo estado y siempre se piensa que es mucho mejor. Cuando se ora en el cristianismo se dice que es el descanso eterno, ¿no? Fíjese que hay una cosa muy curiosa, que cuando el Papa dijo hace unos años que el infierno no existía y tal, que era todo como una especie de estado espiritual, ya incluso la Iglesia Católica se acerca más, digamos, a lo que sería el budismo, ¿no? Ese nirvana, sí, y esa forma de fusión con una energía primordial, que es la que creó el universo. Eso me parece muy curioso, porque luego si nos dedicamos a analizar lo más allá de cada una de las religiones, a mí me parece muy curioso, porque el Islam, por ejemplo, habla de ríos de leche y miel, sí, que el que tenga diabetes lo tiene complicado, ¿me entiendes? Entonces, pero ya fuera del cuerpo no va a tener. No hay diabetes, vale. Bueno, vamos a ver la segunda parte del testimonio de Antonio Navarro Wolf. Ustedes coméntenlo con el numeral de esta noche, que es Muerte Más Allá. Estaba conmigo un médico, primo mío, que se había ido conmigo hasta México a dejarme allá, y se dio cuenta que yo tenía un shock anafiláctico, un shock de resistencia, de alergia extrema al medicamento. No me dejaba ir. Me empezó a hablar Antonio. Yo tenía suero puesto y me estripaba la bolsa para que entrara chorros el suero, y me puso más suero. Y yo no sé qué hizo, pero me fue sacando de allá del túnel. De manera que no puedo decir que hay al otro lado del túnel de la muerte, porque no llegué hasta el otro lado. Fíjate, desde ahí le perdí un poco de miedo a la muerte. Porque si la muerte no es fea, no es dolorosa, no es algo que uno se sienta mal, sino que por el contrario, cuando pasa el umbral inicial, se empieza a sentir bien, pues ya la muerte no es tan fea, no es tan mala. Lo que pasa es que la vida es muy buena, lo digo yo, ¿no? Después de eso yo creo que cambié, porque tengo una visión de la muerte distinta a la que tenía antes de ese momento. Bueno, aquí yo les quiero decir a ustedes dos algo que me impresiona de todo esto. Todos los que dicen haber estado cerca de la muerte dicen que ya no le tienen miedo, que ese miedo se fue. ¿Qué podemos decir de eso?
Pues porque para muchas personas es para mejor, porque el cuerpo es tomado como prisión y culturalmente como represión. Entonces, si se sale de ese estado, y el cuerpo es el que produce los apegos, el que produce los impulsos que lo llevan a uno a actuar bien o mal, cuando se sale de ahí, como tú decías, ya no hay diabetes, ya pueden ir a los ríos de leche y miel. De los musulmanes, sí. Y aquí una cosa también que es muy interesante con estas experiencias, que siempre viene alguien y los jala y no los deja ir. En el caso de Antonio Navarro, un primo que le hablaba. En el caso de Samper, la esposa. El hijo. Sí. Como que, o el hijo. Como que si no hubiera alguien, uno no se ancla, como dijo Samper, y de pronto se deja ir y se va. ¿Ustedes piensan? Bueno, yo que pienso muchas veces que cuando estamos en estados terminales, yo por desgracia lo he vivido con toda mi familia, con el 100% de ella, que por desgracia falleció, hay un momento ya en el que uno está cansado. Hay un momento en el que uno está cansado y dice, ya se acabó. O sea, puedo luchar, pero hay momentos ya en los que dicen, no, quiero estar en paz. O sea, esta película se acabó y cuanto antes sea el final, mejor. Y creo que todo el mundo que está viendo el programa ahora mismo lo ha vivido con seres queridos. Sí. O sea, llega un momento en el que la vida tiene un fin. Lo que todos lo tenemos pánico y lo que nadie quiere vivir es el sufrimiento. Sufrir es muy desagradable. Pero irse, es que nos tenemos que ir. Es que no hay otra. Doctora, hay una cosa interesante en el mismo cristianismo. Cristo mismo muere y va al cielo y al infierno. Y va a esos planos. Es como si en todas las religiones existieran esos planos, o sea, como si fueran palpables, reales. Claro, si tú ves, por ejemplo, las religiones orientales, que conocemos antiguamente como Mesopotamia, y el poema del Gilgamesh, es el viaje entre estas esferas que hemos construido culturalmente, pero ¿sabes qué es lo que hacen en esa búsqueda? Tratar de encontrar la vida eterna, porque la han perdido. En este caso, claro, como Jesús es la encarnación, ¿no? Él pasó por cuerpo humano para experimentar las vivencias y los dolores de los seres humanos, pero también para mostrar que sale de ahí y que resucita y que tiene ese poder de recuperar la vida eterna, porque va al infierno y después sube al cielo a decirle al demonio en el infierno, yo te derroté, con el sacrificio, ¿no? Es que es una cosa interesantísima esta, porque siempre aparece ese planteamiento, incluso en los vikingos, en los egipcios. Pero es en todas las religiones, y en todas las culturas antiguas. El primero me tengo que enfrentar a los demonios, a mis demonios, y vencerlos para llegar al cielo, pero tengo que vencer al mal. Y eso me parece muy curioso. En Egipto, por ejemplo, hay un templo que está dedicado a esto, que es el templo de Edfu, porque el dios Horus es el único que venció a Set, que era el demonio. Entonces tú es un templo que si lo recorres por dentro, pues es el templo egipcio que más juego de luces y sombras tiene, porque tienes que enfrentarte a las sombras para llegar a la luz. Y lo curioso es, si miras la fachada del templo, porque el antiguo egipcio se llamaba Duatenba, que significa el espejo del alma, la fachada es un espejo, si la partes por la mitad es un espejo en el que tienes que enfrentarte a ti mismo y a tus demonios para llegar al siguiente templo que hay en el viaje en el Nilo, que es Karnak, que es el templo de la luz. Y es que es súper importante esto, porque incluso en las religiones indígenas, las que teníamos aquí, es también no solo el retorno a la Pachamama, sino el retorno a otra realidad. Como si todos pudieran visualizar en algún momento y dieran una interpretación, como que esto siempre estuvo, pero cada quien le dio una construcción cultural distinta. Claro, y es desde los mitos de origen, cuando hay un héroe cultural que trae al mundo, ¿no?, al universo de cada cultura, del caos al cosmos. Ese héroe cultural siempre está en el medio de una lucha entre el bien y el mal, ¿no? O la luz y las tinieblas. Y entonces viene, por ejemplo, en el caso de los muiscas, alguien que hiere el vientre de esa bola oscura y sale la luz, y eran unos pájaros, ¿no? Y abrieron el pico y se tragaron la luz y después la soltaron y de ahí salieron las serpientes. Entonces, todo el mundo busca retornar a la luz, al orden, al cosmos, pero en un estado total de tranquilidad, donde no hay apegos, donde no hay nada. Muy parecido a lo que estamos viendo de las experiencias de las personas que nos las contaron valientemente. Ustedes quédense ahí, porque ya volvemos con Más Allá Plus de Joana Arenas, y esto es Más Allá.
Seguimos en esta noche hablando de experiencias cercanas con la muerte, de tal vez el misterio más profundo que enfrentamos los seres humanos. Nos está escribiendo muchos: Edison Girando, Edison Salcedo, Gabriel Gil, por aquí está Tulio Fernández, nos está viendo don Diego Chiribí, un saludo grandísimo, Iván Ojeda, a todos ustedes se les quiere mucho, Ivonne Gómez. Todos ustedes, si algunos nos escriben que han vivido experiencias cercanas, sigan ahí tuiteando con el numeral de esta noche, que es Muerte Más Allá. Pero es la hora en que nos conectamos con Joana Arenas y la saludamos como si estuviéramos en un antiguo ejército celestial. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, y para este Más Allá Plus quiero iniciar así. Es bello. Pero se preguntarán ustedes por qué. Pues resulta que esta famosa actriz Sharon Stone, que se volvió muy popular gracias a la película Bajos Instintos y a esta escena que les acabo de mostrar, en el 2001 sufrió una hemorragia cerebral que la tuvo al borde de la muerte. La actriz, mucho tiempo después, le concedió una entrevista a la revista Closer Weekly, contándole su experiencia cercana a la muerte. Aquí les voy a pasar algunos apartes de esa entrevista. Siento que morí. Este tipo de vórtice gigante de luz blanca estaba sobre mí y me lancé a esta gloriosa luz blanca brillante. La actriz asegura que no solo vio la luz en ese túnel, sino que además se pudo reencontrar con personas muy cercanas a ella que ya habían fallecido. Comencé a ver y a ser recibida por algunos de mis amigos, gente que me era muy, muy querida. Tuve un verdadero viaje con esto que me llevó a lugares tanto aquí como más allá. Asimismo aseguró que ya no le teme a la muerte, que está preparada para recibirla cuando ésta le llegue. No tengo miedo de morir y puedo decirle a otras personas que es algo fabuloso y que la muerte es un regalo. Cuando la muerte llega a ti, porque lo hará, es algo glorioso y hermoso. Sharon Stone pasó por un proceso de recuperación muy largo. Tuvo que volver a aprender a caminar y a hablar, una situación que marcó su vida y que, según ella, la llenó de nuevas experiencias y la convirtió en una mejor persona. Ya que estamos hablando de este tema, los invito a ustedes a que participen con nuestro numeral de hoy y nos cuenten si quizás han vivido alguna experiencia cercana a la muerte o si conocen algún familiar o amigo que haya vivido esta experiencia. Por lo pronto nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana, por ese informe sobre Sharon Stone. Y hay una cosa que a mí me parece impresionante, Juan Jesús y doctora. Repite lo mismo que dicen todos. Sí. Es que es como si fuera algo que va a pasar porque tiene un patrón similar. Sí. Es que es lo mismo. Familiares, la luz, la paz, y ya no se le tiene miedo a la muerte. Sí, sí. Mientras que una alucinación de cualquier tipo de droga o sustancia no la tiene, tú ves cosas distintas. Claro, uno diría, pero ¿por qué no vieron, no sé, otra cosa, no sé, una bola verde? No, todos hablan de luz blanca, es que es impresionante. Sí. Y eso también tiene que ver con el arte, ¿no? Cuando uno ve la representación, por ejemplo, de... El famoso cuadro del Bosco. Sí. Del Bosco. El túnel, si lo estábamos viendo antes del programa. Sí, es un túnel y está desde la época medieval. O Doré, que Gustave Doré, que es un ilustrador. De Doré son las ilustraciones de la edición del 19 de la Divina Comedia. Ahí está ¿Y se ve Dante el túnel? Sí, exactamente. Es que es impresionante. Entonces, no sé qué más decir, porque esto ya nos quedó casi como un esquema. ¿Qué piensan ustedes al final? No, a mí me parece maravilloso, ¿no? O sea, que de repente podamos pensar que la muerte es un paso más en la vida, la muerte es algo que tendremos que enfrentar en nuestra vida sí o sí, y que la tomemos con naturalidad. Por desgracia, nuestra cultura, nuestra carga cultural nos ha enseñado a ver la muerte como algo terrible, como algo muy doloroso. Tú te vas a Tailandia y cuando llegas a un funeral nadie dice lo siento, todo el mundo dice me alegro un montón.
Y eso me parece algo muy lindo, ¿no? Nosotros, en cambio, la hemos en cierta medida satanizado y creo que deberíamos de tomarla con mucha más naturalidad. Y la escondemos, ¿verdad, doctora? Porque usted como historiadora sabe muy bien, y lo hemos comentado alguna vez, que en nuestra época como que escondemos los muertos, los maquillamos, y en el pasado la muerte estaba en cada esquina, en las pestes, la gente veía los cadáveres, ahora es a taparlos, como si la muerte no estuviera, como si lo natural fuera vivir y no morir. Pero es esa negación al duelo, ¿no? Asumir el dolor de la partida, pero pues hay que asumir el desapego, y es algo que me gusta que dijo Ernesto Samper, dice, es un paso a otro estado. Es decir, no es tanto vida después de la muerte, porque no sabemos qué clase de estado es, pero sí hay alguna actividad, ¿sí? Según lo que nos han contado. Sí pasa algo más allá, sí pasa seguro. algo. Lo que no sabemos es qué hay después. Sí. Sí. Podemos conocer ese primer paso, ya después, si que hayan regresado, eso ya sí que no. Seguiremos en la incertidumbre. Efectivamente. Bueno, señores, su merced, muchas gracias por estar aquí, doctora. De verdad se le quiere mucho. Juan Jesús, ¿cómo lo pueden seguir a usted? Muchísimas gracias. Pues mis redes sociales es en Twitter @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, y en Instagram Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias. Y ustedes, nos vemos dentro de 8 días. Siempre que tengan un tema como el de hoy, me lo escriben en @cruzescribiente en Instagram y @cruzescribiente en Twitter. Y no se olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.